Buenos días, pues damos una cordial bienvenida, como ya lo dijo Gabriel, y estamos contentos de estar aquí. Y bueno, hoy es un día especial, como siempre, cada vez que estamos adorando a Dios, siempre es especial, siempre es un tiempo único, y hoy no será la excepción. Ahora es el tiempo de exponer la palabra, y este ya es el penúltimo tema de esta serie En Busca de Respuestas, es el penúltimo tema. Así que yo le invito a que ponga atención a lo que estaremos hablando, cómo estaremos ya cerrando esta serie. Y voy a invitarlo a que abra su Biblia, por favor, en Habacuc, capítulo 3, verso 17 al 19. Haremos lectura de estos versículos. ¿Ya lo tiene? El tema de hoy es el gozo, nuestra mejor opción. Así he titulado este mensaje. Haré lectura del versículo 17. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Verso 18, ¿qué dice? Con todo, es decir, a pesar de todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies, dice, como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Este último párrafo del libro de Habacuc está enfatizando un punto muy, pero muy importante. Está enfatizando la importancia del gozo en medio de la adversidad. Ahora, tener gozo no es pensar positivamente, no es ser solamente optimista con respecto a los problemas. El profeta Habacuc comprendía, ya vimos el contexto de este libro, él comprendía de una manera muy clara las implicaciones que vendrían, el juicio de Dios, el castigo, la sentencia. Y ninguna de las cosas que estaban por ocurrir serían fáciles de poder sobrellevar. Es sorprendente cómo el profeta Habacuc, habiéndose sentido aplastado por las implicaciones del juicio que estaba aproximándose, él toma la elección de no permitir que sus emociones o que las circunstancias que estaba atravesando definieran lo que él debía creer, que definieran su estado de ánimo. Esto es lo que Habacuc está haciendo aquí. Él está poniendo un alto a esa negatividad, a ese pesimismo, y él está diciendo: no me voy a permitir que las circunstancias definan o encaucen mi vida. Él toma la decisión de vivir por la fe. ¿De qué manera él está viviendo por la fe? Como lo dice el versículo 18, yo me alegraré en el Señor. Escuche, eso es una decisión que él está tomando. Yo me alegraré en el Señor. Él no está diciendo al Señor: Señor, hazme alegrarme en ti, ayúdame a gozarme en ti. Él está tomando la decisión de alegrarse en Dios. Ahora, aquí vemos un aspecto bien importante acerca de la toma de decisiones. A veces queremos responsabilizar a Dios de todas las cosas, pero no siempre es así. Aquí Habacuc nos enseña que él tuvo que tomar una decisión muy clara. La toma de decisiones es un proceso que atravesamos cuando debemos elegir entre dos opciones. Este proceso de elección entre dos opciones se activa, en este caso, cuando se presentan conflictos o problemas o situaciones en diversos ámbitos de nuestra vida a los que hay que encontrarles la mejor solución posible y a los cuales hay que tener una respuesta adecuada a lo que estamos enfrentando. Si tú eres una persona o un joven, hombre, mujer, que tus estados de ánimo son inestables,
Te vas a dejar llevar fácilmente por las circunstancias. Es decir, los problemas es lo que va a dictar tus decisiones. Tus emociones es lo que te va a encarrilar hacia tus elecciones. Te vas a dejar llevar fácilmente por lo que estás viendo, por lo que estás sintiendo. Y cada uno de nosotros debemos tomar decisiones que nos mantengan en la dirección correcta. Y este es un principio que se aplica a cualquier aspecto de la vida. Todos queremos tomar decisiones correctas respecto a nuestros hijos, a la familia, al matrimonio, al trabajo, al negocio, a inversión, a alguna inversión que quieras hacer, a la compra de un vehículo, por ejemplo. Evalúas marcas, analizas. ¿Por qué? Porque estás en busca de tomar siempre la decisión correcta. Una manera de aprender a tomar buenas decisiones, y es lo que aprendemos aquí de Habacuc, es identificar primeramente la fuente del problema para encontrar decisiones acertadas. En este caso, vemos cómo Habacuc, él tuvo que tomar una decisión correcta. ¿Cuál? Gozarse en el Señor. Pero ¿cómo llevó este proceso? Número uno, Habacuc debió primero definir cuál es el problema. Definir cuál es el problema. En este caso, Judá se había apartado de Dios. Y como consecuencia, eso traería un juicio inminente. Ahí está detectando el problema. Número dos, Habacuc debía detectar las alternativas que él tenía en su vida. En este caso, él tenía dos opciones: elegir entre el gozo o la tristeza. Número tres, Habacuc debía prever los resultados, es decir, la decisión que yo voy a tomar. Si yo tomo la decisión de gozarme en el Señor, ¿cuál va a ser el resultado? Ahora, si usted toma la decisión por la tristeza o por la amargura, usted debe pensar en los resultados que conllevan sus decisiones. En este caso, Habacuc tuvo que prever los resultados, es decir, él concluye y él afirma que el sufrimiento desarrollará la paciencia, es lo que nos enseña la palabra de Dios. La aflicción es un tiempo necesario para nosotros ser formados, y en medio de la aflicción podemos tener ese gozo de Dios. Después vemos cómo Habacuc, número 4, debía manejar con sabiduría las etapas de incertidumbre en su vida. Manejar con sabiduría las etapas de incertidumbre. Es decir, ¿cuál fue la respuesta de Habacuc para tomar la mejor decisión ante esto? Ante la incertidumbre que él estaba viviendo por el juicio. Él, dice el capítulo 2, esperó la respuesta de Dios. Él se mantuvo quieto. Él subió a su torre de vigía esperando que Dios le hablara. Y vemos cómo también Habacuc aprendió a vivir por la fe. Es así como este hombre, entre esperar y vivir por la fe, que él manejó sabiamente ese proceso, esa etapa de incertidumbre que estaba pasando. Y finalmente, para tener y tomar buenas decisiones, debemos establecer cuál es la solución. En este caso, Habacuc, la solución que él optó, que él tomó, fue alegrarse y gozarse en el Señor. Ahora yo le pregunto, en medio de esta incertidumbre, en medio de este juicio inminente, ¿Habacuc tomó la mejor decisión? ¿Sí o no? Sí. Él dice, yo me voy a gozar en el Señor. Yo me voy a alegrar en el Dios de mi salvación. Él toma esta decisión y eso lo capacita para hacer frente a lo que vendría. Ahora déjeme hablarle un poco sobre el gozo. Como ustedes saben, el gozo es un fruto del Espíritu Santo. No es algo que se genera mediante estímulos en la mente o mediante estímulos positivos. El gozo es fruto del Espíritu Santo, es decir, viene de Él. ¿Para quién? Para sus hijos, para quienes le aman, para quienes han nacido de nuevo. Es Dios quien pone ese gozo en nuestras vidas. Ahora, mientras caminamos en unión y en comunión con el Dios de todo gozo, el Dios de toda paz y el Dios de toda gracia, es el gozo de Dios el que se hace presente dentro de nuestras vidas.
Habacuc tenía el secreto para una vida verdaderamente feliz y gozosa. ¿Cuál? Confiar en Dios. Ese es el secreto de la verdadera felicidad. Vemos cómo él dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el olivo, y aunque nos sean quitados los ganados, ¿qué dice? Con todo yo me alegraré en el Señor. Pero ¿sabe qué pasa aquí? Que para muchas personas la felicidad depende de que la higuera florezca, de que las vides tengan mucho fruto, de que el olivo sea abundante y que los ganados se reproduzcan sin morir. De eso depende la felicidad de muchas personas. Pero Habacuc está diciendo: aunque yo lo perdiera todo, yo me alegraré, tomo la decisión, es mi elección, gozarme en el Dios de mi salvación. Me alegraré en el Señor. Y el significado es simple y es este. Él está diciendo: aunque los caldeos invadan la tierra y quemen las viñas, y los olivos dice, y quemen los olivos, y aunque estorben la cosecha y nos roben los rebaños, dice, y aunque yo pierda toda posesión terrenal, no importa, porque no podrán quitarme el gozo de mi salvación. Me alegraré en todo tiempo en el Señor. Eso es una decisión para los hijos de Dios. El Salmo 39:1 dice: bendeciré al Señor en todo tiempo. Esto es lo mismo que está plasmando Habacuc. Con todo yo me alegraré, dice él. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y continuamente estará su alabanza en mi boca. ¿Usted tiene problemas? ¿Está pasándola mal? ¿Se siente triste? ¿Se siente agobiado? Bendiga al Señor. Que la alabanza esté en su boca continuamente. Eso es tomar la decisión para gozarnos en Dios. Ahora, el hombre puede fabricar una felicidad temporal. ¿De qué manera? Y bueno, fabricando esa felicidad puede influir en algunos aspectos de sus circunstancias. Pero cuando ya no tienes la capacidad de controlar tus circunstancias, tu felicidad se va a agotar rápidamente. Pero el cristiano, dice la Biblia, mantiene un gozo que es permanente. El gozo del cristiano no es una especie de alegría superficial, superflua, no, que encuentra su mayor expresión en la prosperidad o en el materialismo o en los éxitos terrenales. Este gozo de Dios del que yo estoy hablando aquí, este gozo de Dios implica conocimiento. No podrás tú regocijarte en el Señor a menos que lo conozcas. Y cuando lo conoces, ¿sabes cuál es el resultado? Lo amas. Y cuando lo amas, te regocijas en Él. La Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente, tus fuerzas. Cuando tú lo amas, te regocijas en Él. Y el gozo de Dios es más, dice un escritor esto, el gozo de Dios es más como la serenidad del agua quieta en las profundidades del mar, que es imperturbada por aquellos elementos que constantemente agitan la superficie. Ahora déjeme decirle, y esto es muy ilustrativo. Por ejemplo, ante un huracán, la energía de la marejada ciclónica es tan poderosa que se han detectado corrientes hasta 300 pies debajo de la superficie. Cuando las fuerzas de los vientos se aproximan, muchos animales acuáticos detectan el cambio de presión barométrica, y esa presión es su señal para ellos retirarse y decir: ahí viene el peligro, tengo que buscar un lugar seguro. ¿Y sabes qué hacen? Se dirigen, se sumergen todavía aún más a las aguas más profundas, por debajo de esas corrientes, donde encontrarán tranquilidad y seguridad. Un huracán tiene la fuerza para agitar de tal manera las aguas que puede reducir el nivel de oxígeno, y esto es lo que ha provocado millones de peces muertos. Esto ilustra claramente lo que es el gozo de Dios.
Algunas veces el cristiano elige por la tristeza y elige por la amargura. ¿Y sabes qué sucede? Se reduce el nivel de oxígeno espiritual. Y terminamos al rato amargados, terminamos resentidos, morimos poco a poco de nuestro gozo espiritual. El cristiano, ante las inclemencias de la vida, debe dirigir su vida a las profundidades del gozo de Dios. Ahí encontraremos tranquilidad, encontraremos seguridad y podemos disponer del gozo como un fruto del Espíritu Santo. Disponemos de ese gozo. Y esto es algo que no podemos fabricar o que no podemos moldear mediante el pensamiento positivo. En esta parte del texto, Habacuc nos enseña que tener gozo es una decisión. Al ser lleno del Espíritu Santo, usted dispone de ese gozo. Pero si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no puede experimentar el gozo de Dios. Esto es un acto de nuestra voluntad. Elegimos el gozo de Dios ante las inclemencias, ante la adversidad. Es mi decisión gozarme en el Señor, alegrarme en el Señor. Es un acto de nuestra voluntad. Por ejemplo, yo tengo esta computadora y hay algunos programas aquí. Y yo dispongo de algunos programas para unas funciones específicas. Si yo quiero enviar un mensaje, me meto a la aplicación de WhatsApp aquí. Si yo quiero diseñar un logotipo o una imagen, me meto a Photoshop, ¿cierto? Si yo quiero redactar una carta o escribir, me meto a programas como Word. Si yo quiero escuchar música, abro iTunes y empiezo a escuchar música. Es decir, son programas de los cuales tengo aquí y dispongo de ellos de acuerdo a mi necesidad. Lo mismo es los frutos del Espíritu Santo. Cuando tenemos el poder de Dios en nuestras vidas, cuando hemos sido nacidos de nuevo, disponemos de estos frutos de Dios. Debemos disponer de ellos en el momento que lo requieran. Pero si no tenemos el Espíritu Santo, será difícil que podamos disponer de estos beneficios espirituales. Y es lo que está hablando Habacuc. Es lo que él está hablando. En esta parte del texto él nos está enseñando que tener gozo es una elección, es un acto de nuestra voluntad. Cuando elegimos el gozo, estamos siguiendo el curso en el cual no habrá sentimientos de infelicidad o profunda tristeza. Este profeta, en medio de esa angustia tan severa, él hace una declaración maravillosa: con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Él está abriendo la aplicación correcta, el programa correcto. Necesito el gozo de Dios. Yo tomo la decisión de alegrarme en Dios. Un hombre le pregunta a una niña cristiana una ocasión lo siguiente: ¿cómo es, le dice a la niña, cómo es que siempre estás alegre? La niña le dice: es simple. Me siento alegre porque estoy perdonada de mis pecados. Eso ilustra claramente lo que es el gozo de Dios. Vemos cómo después de que los israelitas cruzaron el Mar Rojo, ellos cantaron, dice Éxodo 15:1, ellos entonaron un cántico de salvación. ¿Qué decisión tomaron? Alegrarse en Él, gozarse en Él. Ahora, ¿cómo pueden no tener gozo? Pregunto, ¿cómo pueden no tener gozo los que han sido perdonados? ¿Cómo pueden no tener alegría los que han sido salvados? Es mi decisión. Así como usted viene a la congregación, es su decisión venir aquí a la iglesia. Es su mejor opción. Y al momento que estamos entonando los cantos, es su también decisión gozarse en Dios a través de la alabanza. Alegrarse en el Dios de su salvación. Ahora, ¿qué problema podría ser tan grande como para quitarnos el gozo de ser perdonados? ¿Habrá algún problema tan grande? ¿Habrá alguna adversidad que limite o que restrinja el gozo de nuestra salvación? Ni la muerte. Nada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, dice la Escritura claramente. Y aquí viene un aspecto importante acerca de este tema.
mucho depende, y aquí estamos viendo algo bien interesante en Habacuc. ¿Por qué él determinó esto? ¿Por qué él toma esta decisión? Porque su actitud era la correcta. Su actitud, reitero, era la correcta. Ahora yo le pregunto, cuando vienen los tiempos difíciles, cuando usted pasa o atraviesa por un tiempo de malas noticias, ¿cambia su conducta? ¿Cambia su actitud al enfrentarse ante la decepción, ante la traición, ante el menosprecio, ante la calumnia? Cuando todo va bien, cuando estamos siendo prosperados, cuando no hay ningún problema que esté surgiendo, cuando todo va bien, se reducen los motivos de preocupación o desconfianza. Es lo que sucede. Ahora, el cristiano no debería cambiar, repito esto, no debería cambiar cuando es visitado por la adversidad. No debería. ¿Por qué? Porque se supone que él dispone del gozo de Dios. Ahora, no estoy diciendo que no lloramos, que no lamentamos, que no sufrimos, que no nos duele. Siempre habrá dolor. ¿Por qué? Porque nuestra carne va a reaccionar ante estos hechos. Pero hay algo mayor y más grande dentro de nosotros, que es el gozo de Dios, que es lo que nos puede mantener confiados en los tiempos difíciles. Y no significa que usted deba ser optimista todo el tiempo y con la sonrisa. No hablamos de eso. Hablamos de confianza, hablamos de estabilidad, hablamos del gozo de Dios, de la confianza que mantenemos en el Señor. Por ejemplo, el cristiano pues no debería manifestar esos cambios, ¿verdad? O esa inestabilidad entre la adversidad y la prosperidad. Pablo mismo lo decía, he aprendido, ¿recuerda? Él decía, he aprendido a vivir en tiempos de estrechez, pero también en tiempos de prosperidad. He aprendido a vivir en tiempos de enfermedad, pero también en tiempos de sanidad. Pablo es lo que está ilustrando, es decir, he sido enseñado para todo. Mi actitud no va a cambiar con respecto a la estrechez o a la abundancia. Esto es lo que está plasmando aquí este texto, y esto es un principio también que nosotros debemos aplicar a nuestra vida. No deberíamos cambiar cuando atravesamos por tiempos de estrechez o de prosperidad. Y aquí es donde podemos hacer declaraciones como esta. Escuche, aunque me quedé totalmente privado de toda cosa terrenal, yo me puedo gozar en el Señor. Me puedo gozar en el Dios de mi salvación. Aunque esta enfermedad está quitándome las fuerzas físicas, tomo la decisión de gozarme en el Dios que me ha perdonado. Aunque la reparación de mi vehículo, ¿verdad?, me hará perder todos mis ahorros. O peor, ¿no? Voy a quedar a lo mejor endeudado un tiempo. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Usted toma la decisión. Las circunstancias pueden cambiar al llegar los problemas, pero si nosotros vivimos por la fe, nuestra relación con Cristo nunca se verá afectada. Y este gozo de Dios depende de nuestra comunión con Dios. Depende de lo cercano que estamos con Cristo. Habacuc tenía muchas razones para sentirse abatido y desolado, pero sus pensamientos, como lo podemos ver claramente aquí, no estaban perseverando en los problemas ni en la tristeza, sino en la comunión con Dios. Este hombre no dijo, creo que debería gozarme. Él está diciendo, yo elijo, tomo la decisión como un acto de mi voluntad, como una expresión de mi fe basada en lo que yo conozco de Dios y en lo que yo sé que es una verdad acerca de Dios. Gozarme en Él, regocijarme, alegrarme en el Dios de mi salvación. Ahora deje preguntarle lo siguiente. ¿Usted va en busca de la felicidad o en busca del gozo? Hay una gran diferencia.
Un hombre sin Cristo espera por la felicidad para poder gozarse. Pero la felicidad se define como algo que es temporal aquí en esta vida. La felicidad depende de las circunstancias, depende de cuán bien nos está yendo. Pero el gozo al que estamos refiriéndonos hoy, no depende de las situaciones, no depende de las circunstancias, depende de nuestra relación con Cristo. Eso marca la diferencia. Por eso una persona que no tiene a Cristo nunca va a comprender en sus sentidos naturales lo que es alegrarse en Dios en medio de la aflicción. No lo va a entender, no va a poder captar la realidad de esta verdad. Y muchas personas buscan la felicidad, pero nunca encuentran el gozo. La felicidad es temporal, mientras que el gozo es eterno. ¿Y saben por qué es eterno ese gozo? Porque depende de nuestra relación con Cristo. La felicidad se origina de causas externas y es definida como un estado de ánimo que proporciona satisfacción y sensaciones de estar complacido. Al ser terrenal por naturaleza, la felicidad va a aumentar o va a disminuir de acuerdo a tus experiencias, a lo que estás viviendo. En cambio, el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Esto significa que su fuente es espiritual y divina, por lo que es algo interno, opera en nosotros independientemente de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y no depende de lo que estamos mirando con nuestros ojos. Ahora, ¿cuáles son las cosas que activan ese sentimiento de felicidad? Es muy simple. La diversión, por ejemplo, la adquisición de logros, el obtener títulos, para un deportista conseguir un campeonato, ganar una medalla, comprar un automóvil nuevo, estrenar un nuevo celular. Eso brinda esa felicidad temporal y se conoce también esto como complementos circunstanciales. Es decir, que dependemos de algo para poder sentir felicidad por un tiempo. ¿Qué me dice, por ejemplo, de esa gente que es acumuladora obsesiva de objetos, de cosas? En eso buscan su felicidad, en acumular y acumular y acumular y acumular. ¿Por qué? Porque esa felicidad, ese sentimiento de satisfacción pronto se acaba y requieren más, requieren estimularlo aún más. Por ejemplo, si yo tuviera, la gente dice, puede decir esto, mire, si yo tuviera esa marca de ropa, entonces sería feliz. Sería feliz. Pregunto, ¿lo que tú vistas va a definir tu estado de ánimo? Algunos pueden decir, si yo me casara, entonces podría ser feliz. El matrimonio es bueno y es de Dios, claro, pero nuestra felicidad no debe depender de esto. Vamos en busca del gozo de Dios. Entonces la felicidad temporal matiza el placer de los sentidos humanos. Un filósofo francés llamado Denis Diderot, él vivió toda su vida en la pobreza, pero todo cambió un día, dice su historia, de 1765. La hija de Diderot estaba a punto de casarse y este hombre no tenía dinero para pagar la boda. Y a pesar de su falta de fortuna, este filósofo fue conocido por ser el cofundador y escritor de una enciclopedia reconocida en aquel tiempo. Cuando Catalina la Grande, la emperatriz de Rusia, se enteró de los problemas económicos del filósofo, ella decidió ayudarle comprándole su biblioteca personal por 1,000 libras, lo cual equivalía a varios millones de pesos actuales. De pronto Diderot tuvo mucho dinero en tan poco tiempo y con ese dinero él obtuvo una felicidad. Con su nueva riqueza cambiaron sus afectos, no solamente pagó la boda de su hija, sino que también se compró una bata de terciopelo escarlata para él. Esta bata escarlata era hermosa, era muy, muy costosa, era tan hermosa que inmediatamente se dio cuenta
de lo fuera de lugar que se veía su bata rodeada por el resto de sus humildes posesiones en su humilde casa. Es decir, no cuadraba. Diderot escribió que no había ni coordinación, ni unidad, ni belleza entre su elegante bata y el resto de sus posesiones. ¿Qué fue lo que hizo? Este filósofo entonces comenzó a sentir la necesidad y la urgencia de adquirir nuevas posesiones, de mejorar lo que él ya tenía. Reemplazó el tapete por uno de damasco, decoró su casa con esculturas muy costosas, compró un espejo para colocarlo sobre la chimenea, cambió la mesa, el comedor, la cocina, hizo a un lado su antigua silla y la sustituyó por un sillón de piel. Y como piezas de dominó, una nueva adquisición siguió a la anterior. Y así se fue, y se fue, y se fue. Ahora, el comportamiento de este filósofo realmente no es poco común. De hecho, la tendencia a realizar una compra detrás de otra se conoce actualmente como el efecto Diderot. Así se conoce. Que es una conducta anormal asociada con los bienes de consumo, es decir, con los bienes de consumo para adquirir o encontrar esa felicidad aquí en la tierra. El efecto llamado Diderot sostiene que obtener una posesión con frecuencia va a crear una espiral de consumo que conduce a realizar compras adicionales. Y yo pregunto, ¿y cuántas compras adicionales se tienen que adquirir para lograr finalmente ser feliz? ¿Cuántas? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto de consumismo una persona puede alcanzar para encontrar la verdadera felicidad? Es inagotable. Y usted puede notar el patrón. Te compras un bolso y enseguida, ¿qué necesitas, mujeres? Hay que comprarse los zapatos, ¿no? Para que hagan juego. Pero ya luego ves el bolso y los zapatos y dices, me hace falta una falda. Y esa blusa se vería bonita. Y terminas con un cambio completo saliendo de la tienda. Hombres, compras una pantalla de 85 pulgadas 8K y la llevas a tu humilde casa y de repente te das cuenta que el mueble de televisión no se ve bien y que tu sofá no es tan cómodo como para poder apreciarla y verla. ¿Y qué haces? Comienzas a comprar. Es lo que está hablando esta historia. Y esto es una auténtica reacción de en cadena de las compras, del consumismo. ¿Y todo para qué? ¿Todo para qué? Para encontrar una felicidad efímera, superficial, temporal. La gran mayoría de los comportamientos humanos manifiestan este ciclo. Cada decisión que nosotros estamos tomando, cada decisión que estamos tomando va a desencadenar la siguiente conducta. Por eso Habacuc tenía dos opciones: elegir el gozo o la tristeza. Elegir el gozo o la tristeza. Y esas son las opciones que se presentan también para nosotros en este momento. Tenemos dos opciones. ¿Qué vamos a decidir? ¿Qué vamos a elegir? Si elegimos por el gozo de Dios, ¿cuál será el resultado? Pregunto. Medítalo, analízalo un poco. Analízalo un poco. Tus decisiones, lo que tú decidas hoy va a desencadenar nuevas conductas. Por eso la Biblia nos insta a que seamos sabios, a que tengamos temor de Dios, sobre todo a los jóvenes, que tengamos temor de Dios en las decisiones que estamos tomando, que le pidamos a Dios sabiduría para elegir correctamente bajo cualquier circunstancia. Y tú eliges mantenerte en el gozo de Dios o en la tristeza. Tú eliges alegrarte en el Señor o quedarte ahí postrado lleno de amargura y de resentimiento. Es tu decisión, es tu decisión. Si tú eliges por el gozo de Dios, habrás tomado la mejor opción, porque este gozo no está ligado a las cosas que nos rodean, no se vincula con el consumismo de esta tierra. En cambio, podemos elegir también, como lo mencioné, el vivir amargados. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de esta mala decisión?
Viviremos irritables, estaremos desanimados, derrotados. A esto nos va a conducir nuestras decisiones. Date cuenta de esto. Tu decisión por el gozo de Dios va a conducirte a una conducta apropiada. Pero tu decisión por la tristeza va a dirigirte a una conducta de inconformidad, de resentimiento, de dolor, de derrota. Entonces, ¿quién toma la decisión? Esto es lo que Habacuc está diciendo. Yo elijo el gozo de Dios. Yo elijo alegrarme en el Dios de mi salvación. Yo quiero conducir mi vida hacia los planes y propósitos de Dios. Ahora, ¿qué beneficio va a producir el ceder ante emociones que nos van a debilitar? Ninguno, al contrario, todo va a ser perjudicial. No hay beneficios ahí. En cambio, cuando elegimos el gozo de Dios, van a estimularse en nosotros emociones que nos van a fortalecer. ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza, una esperanza que va más allá de nuestros sentidos naturales. Cuando escogemos el gozo de Dios, estamos tomando la decisión de vivir por la fe y no por vista, como lo dice 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por lo que estamos viendo. Y la felicidad temporal se establece sobre lo que vemos, pero el gozo de Dios se establece por la fe. Por eso vivimos por la fe. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo entendió claramente este tipo de gozo, claramente. Él entendió el peso que tiene este tipo de elecciones. Y a pesar de tantas injusticias que él enfrentó, él tomó la mejor decisión. ¿Cuál? Gozarse en el Señor. Él escribió a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre, y luego reitera, otra vez, dice, otra vez les digo, por si no les quedó claro, regocíjense en el Señor. Tomen la decisión de gozarse en Dios, sea cual sea la situación o la adversidad. Y aquí encontramos un adverbio importante, siempre, esta palabra, siempre. Este adverbio, que en el griego es pantote, tiene cierto matiz circunstancial, y a lo que está refiriéndose es que nuestro gozo debe mantenerse en toda clase de circunstancias, en toda clase. Este gozo debe mantenerse en todo tiempo. No importa cuáles puedan ser las condiciones de nuestra vida, no importa si estás enfermo, no importa si te despidieron, no importa si cometiste un error en tu trabajo, ¿verdad? Y a lo mejor habrá unas consecuencias, tú puedes refugiarte en el gozo de Dios, encontrar esperanza ahí. Por eso Habacuc está diciendo, yo elijo gozarme en el Señor. Pablo está diciendo, elijo regocijarme en el Señor mi Dios. No importa qué tan malas puedan ser mis circunstancias. Si los romanos, sí, y él está diciendo, sí, los romanos me encarcelaron, estoy enfrentando una situación de injusticia, me tienen encadenado, no tengo lo que el mundo considera como la felicidad realmente. Pero Pablo dice, pero yo no voy a vivir como un hombre miserable, eligiendo por la tristeza, o eligiendo por la amargura, o eligiendo por no perdonar a mi ofensor. No viviré como un hombre miserable. No voy a permitir que mi alma se esté ahogando en tristeza. Me voy a regocijar en el Señor. ¿Se da cuenta cómo es una decisión? Pablo mismo lo está haciendo. Me voy a regocijar en el Señor. Y a los filipenses, ¿qué les está diciendo? Es un imperativo, es un mandamiento, una orden. Regocíjense. Pablo no está preguntándoles cuáles son sus situaciones o sus circunstancias como para invalidar el motivo de gozo. Está diciendo, y el contexto de estas palabras es un problema que había surgido entre dos hermanas ahí en la iglesia, en Filipos. Y el apóstol le está diciendo, aún en esos motivos de conflicto, ustedes pueden regocijarse en el Señor. Pueden gozarse en Dios. Y vemos cómo el apóstol Pablo está haciendo esto. No, yo no voy a tomar la decisión de ahogarme en la depresión, o en la angustia, o en la amargura. Voy a regocijarme en el Señor. Y además de esto que Pablo vivió, la Biblia nos dice que otros líderes de la iglesia también añadieron sufrimiento a su vida.
haciendo malas acusaciones, falsas acusaciones contra el apóstol. Incluso su futuro era incierto por todas las amenazas que había en contra de su vida. Él estaba esperando la pena de muerte. Sin embargo, en medio de todo esto, él se mantuvo gozoso en el Señor, con la seguridad de que aunque él muriera, él sería llevado a la presencia del Dios vivo. Si nuestros pensamientos perseveran en los problemas, en el dolor y no en Cristo, vamos a quedar atrapados en una telaraña de malos sentimientos. Y aquellos que se quejan ante problemas pequeños serán incapaces de mantenerse firmes ante dificultades mayores. Aquí es donde debemos evaluar nuestra fe. Habacuc, un hombre que sufrió ciertamente y que estaba sufriendo, se vio sumamente conmocionado por los eventos que ya estaban previstos. Esto era algo que no iba a cambiar. Las crisis llegarían en cualquier momento. Y el profeta manifestó dudas, él manifestó temores, como lo vimos la semana pasada. Él expresó y sintió que sus huesos estaban carcomiendo. La situación de Habacuc estaba fuera de su control, pero no del control de Dios. Y ese es el motivo de nuestro gozo. Que aunque nosotros no tengamos control sobre lo que está ocurriendo, Dios tiene cuidado y control de todas las cosas. Y por ese motivo yo puedo tomar la decisión de gozarme en Dios. De gozarme en Dios. Porque Él es el Dios de mi salvación. Él es el Dios que cuida de mí. Él es el Dios que me guardará de todo mal. Él es mi Dios. Y mi pequeñez está frente a la grandeza del Dios que es todopoderoso. Esta confianza en Dios lo llevó a proclamar Habacuc en el versículo 19: el Señor es mi fortaleza. Vea, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Qué importante es que aprendamos esto, que tengamos presente lo que estamos viendo el día de hoy. Si en este momento te encuentras en una situación en donde no puedes, alégrate en el Señor. Alégrate en el Señor. A lo mejor no sabes qué decisión tomar. A lo mejor estás agobiado en tus propios problemas. Alégrate en el Señor. Muchas veces experimentamos como cristianos frustración. No sabemos qué orar. No sabemos cómo orar. Es más, podemos llegar a un punto en el que no queremos orar. ¿Qué es tanto nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestra confusión, nuestra decepción? Pero ahí es donde debemos tomar la decisión. Gozarme en el Señor, alegrarme en el Dios de mi salvación. Y sea cual sea la situación o el problema que estés pasando en este momento, alégrate en el Señor. Alégrate en el Señor. Ahora, si en este momento te encuentras en una situación en que tú no puedes alegrarte en el Señor o no puedes gozarte en Dios, es porque andas por vista y no por fe. Es porque has tomado la decisión por la tristeza. Por eso te ves impedido de alegrarte en Dios. Pablo dice en Romanos capítulo 5, verso 3, nos gozamos en las tribulaciones. Vea lo que dice Pablo, nos gozamos. ¿Nota ahí el énfasis a la decisión, a la elección que él está tomando? Nos gozamos en las tribulaciones. Ahora, no dice lo siguiente, nos gozamos a pesar de las tribulaciones. Él dice, nos gozamos en las tribulaciones. ¿Por qué razón se gozaba Pablo? Dice, porque la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:3 al verso 5. Cuando todo está tranquilo y estable, ¿cómo vive usted? Cuando todo está tranquilo y estable, vivimos por medio de los sentidos y no por la fe. Eso es una realidad. Las cualidades de un soldado no se van a conocer nunca en los tiempos de paz.
Y Pablo entendía esta verdad mejor que nadie. Un corredor debe sentir presión para ganar perseverancia. La pericia de un marinero se va a formar en las peores tormentas. Y para el cristiano, el camino a la bendición se transita por medio de la aflicción muchas veces. La tribulación, dice Pablo, genera paciencia. Ahora, esto que Pablo está diciendo, natural o humanamente no funciona así. La tribulación, en el sentido humano, emocional, la tribulación genera impaciencia, te podrá decir un hombre sin Cristo. Y la impaciencia pierde el fruto, de la experiencia y va agotando la desesperanza cuando nos impacientamos. Ahora pregúntale, hablando en ese sentido natural, humano, pregúntale a muchos que han enterrado a un hijo, a muchos que han enterrado a un ser querido, o que han perdido sus recursos, o que han sufrido el dolor de la enfermedad en el cuerpo. Muchos te dirán que no es natural la aflicción para producir gozo. Ese es el pensamiento del hombre. El hombre sin Cristo pensará de esta manera: la aflicción lo único que hace es producir dolor, irritación contra Dios, cuestionamiento, incredulidad y todo tipo de males. Cuando el cristiano pasa por tribulaciones, haciendo la voluntad de Dios y guardando sus mandamientos, obtendrá una serie de bendiciones encubiertas. ¿Usted sabía que los mejores diamantes se forman bajo condiciones de mucha presión y temperaturas extremas? Los mejores diamantes se forman ahí en la oscuridad, bajo la presión y la temperatura. Estos elementos, presión y temperatura, logran darle una resistencia extrema y una belleza sin igual a estas piedras. Así es la vida del cristiano. Así es la vida del cristiano. Ahora, ¿dónde empieza toda esta progresión que estamos viendo aquí? Inicia eligiendo el gozo. Nos gozamos en nuestras tribulaciones, dice Pablo. El gozo lo que hace es expandir el alma. Pero cuando eliges la tristeza, tu espíritu se constriñe. Cuando el cristiano elige el gozo, su espíritu se va a ensanchar y vivirá en plenitud aunque carezca de muchas cosas. En cambio, cuando el cristiano elige la tristeza, su espíritu será puesto en estrecho, vivirá aplastado, vivirá decaído, vivirá derrotado. Es por eso que muchos se ven imposibilitados de tener un compromiso con Cristo, de poder venir a la iglesia y cantar y adorar y levantar sus manos. Es porque han elegido la tristeza. Por eso viven de esta manera. El cristiano obtiene una disposición mental correcta cuando elige el gozo. Se predispone para servir a Dios, independientemente de cuál sea la situación por delante. Ahora, como ustedes saben, hay aspectos de Dios que nunca vamos a poder conocer. Hay aspectos de Dios que nuestros ojos no pueden observar, ni nuestros oídos escuchar. Pero esos aspectos de Dios que a veces son desconocidos en nuestros sentidos naturales, son aspectos que llegamos a descubrir cuando pasamos a través de ese tiempo de angustia o tribulación. ¿Recuerdan la declaración de Job? Antes yo de oídas te oía, pero a través de la aflicción que yo enfrenté, es que ahora puedo verte, ahora puedo observarte, ahora puedo comprender, ahora puedo conocerte aún más. Y esas pruebas nos revelan un aspecto que nunca, escucha, esas pruebas, ese sufrimiento, esa angustia nos revelan un aspecto que nunca hubiéramos podido experimentar lejos del sufrimiento. Nuestro gozo producirá el descontento de Satanás. El descontento es el gozo del diablo, dice un escritor, y le encanta calentarse al fuego de nuestro pesimismo, así lo afirma este escritor. Y es una gran verdad. No es solamente pasar por la aflicción, iglesia. No es solamente pasar por la aflicción. Todo el mundo pasa por aflicciones.
Todos pierden un ser querido. Todos enfrentan sentimientos de depresión, de tristeza. Todos. Lo que marca la diferencia con el cristiano es la manera en cómo tú y yo elegimos pasar por las aflicciones. Lo hacemos con gozo. Lo hacemos alegrándonos en el Dios de nuestra salvación. Esto es lo que Habacuc está diciendo. Esto es lo que Habacuc está diciendo, y hablando sobre la actitud, es lo que debemos entender. Nuestra actitud va a definir qué es lo que vamos a decidir. Por ejemplo, la capacidad que el hombre tiene es lo que nos permite poder hacer algo. La motivación que tú puedes adquirir es lo que te va a impulsar a determinar lo que quisieras hacer o en lo que quisieras convertirte. Pero la actitud es lo que va a determinar lo que vas a hacer, la decisión que vas a tomar. Tu actitud es lo que hará. ¿Recuerdan cuál fue la actitud de Eliseo ante su siervo cuando este siervo de repente una mañana temprano sale? ¿Recuerdas esa historia en 2 de Reyes 6? Y encuentra el ejército de los sirios que los están rodeando con caballos y con carros. Y el siervo se asusta, se llena de temor, va con Eliseo y le dice: ¿qué haremos? Y Eliseo le dice: no tengas temor. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Esa es la actitud correcta. Y dice la Biblia que Eliseo oró y los ojos del siervo fueron abiertos y él comenzó a ver ejércitos celestiales a favor de ellos, del lado de ellos. Esa es la actitud, iglesia. Elegimos por el gozo de Dios. Entonces, no es solamente pasar por problemas, sino es la manera en cómo estamos tomando la decisión y la actitud de pasar por esas aflicciones. El apóstol Pablo le dijo a los corintios: sobreabundó el gozo en todas nuestras tribulaciones. Esto en 2 de Corintios 7:4. Ve lo que Pablo dice: sobreabundó el gozo en todas nuestras tribulaciones. Qué palabras tan increíbles. Una cosa es escuchar hablar sobre el gozo. Otra cosa es tener la capacidad y la motivación de aplicar esta verdad. Pero como lo mencioné ahorita, pero tu actitud es lo que va a determinar lo que harás después de este mensaje. Las decisiones que hasta ahora has tomado son el resultado de tu actitud. Porque tu actitud determina tus acciones. Y tus acciones van a determinar los resultados. De esto estamos hablando. De esto hablamos. Y miren, la persona que eres y el lugar que ocupas hoy son el resultado de tu actitud y de tus decisiones. Por ejemplo, hablando sobre eso de la actitud, aquí hay una botella de agua. Aquí hay una botella de agua. No está llena, ¿verdad? Ni está vacía. Está medio llena y medio vacía. Una persona con buena actitud dirá: la botella está medio llena. Pero una persona con mala actitud la verá y dirá: está medio vacía. Son aspectos simples que definen nuestras actitudes también con respecto a lo que vemos. Yo les pregunto: ¿está medio lleno o media vacía? Eso define actitudes. Un filósofo griego dijo y escribió lo siguiente: como las abejas, ya me fui con abejas. Dice: como las abejas extraen miel del tomillo, la más fuerte y seca de las hierbas, los hombres espirituales suelen sacar ventaja y provecho de las circunstancias más difíciles. Hay un gozo que nada ni nadie nos puede quitar, a menos que nosotros mismos, escucha esto, a menos que nosotros mismos tomemos la decisión de no tener gozo. Entonces, no son tus circunstancias las que te quitan el gozo, esto debe quedarnos en claro. No son tus problemas los que te quitan el gozo.
No es la adversidad la que hace que no tengas gozo. No es toda esta situación de confinamiento y de pandemia en el mundo lo que te impide tener gozo. Es tu decisión de no querer caminar por fe lo que produce falta de gozo en tu corazón. ¿Podemos elegir tener gozo en medio de nuestras aflicciones? Sí, podemos elegir. Como el ejemplo de Eliseo. No temamos. Sí, lo que vemos resulta desagradable para nuestra experiencia. No temas, le dice Eliseo a su siervo, no temas. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Pablo dijo, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y la historia de dos baldes subraya esta verdad y esta realidad. Había dos baldes, uno era optimista, el otro era pesimista. Dijo el balde vacío, no hay una vida tan desilusionante como la mía mientras se aproximaba al pozo. Siempre me alejo del pozo lleno, pero regreso a él vacío. El balde optimista dijo una ocasión, el balde lleno dijo, nunca ha habido una vida tan feliz como la mía, mientras él se alejaba del pozo. Siempre vengo al pozo vacío y me voy de él lleno. ¿Te das cuenta la actitud? Esa es la actitud que debemos tener. Evaluar realmente las decisiones que estamos tomando. Santiago lo dice de esta manera, Santiago 1, 2 al 4, y estoy terminando. Santiago lo dice así, tened por sumo gozo. Ahí está otro imperativo, otro mandamiento. Tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Es decir, tomen la decisión de gozarse, de alegrarse cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba, es decir, que la dificultad, que la aflicción, que la adversidad va a producir fe. Que la adversidad, sabiendo que la prueba de vuestra fe va a producir más paciencia. Mas tenga, dice, la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Santiago nos dice lo mismo, alégrense en los tiempos de pruebas. Alégrense, gócense en el Señor en las diversas pruebas. Entendiendo esto, que la prueba de vuestra fe va a producir resistencia, más fuerza, más confianza en el Señor. Y por fe Habacuc, en este texto, él declara y dice lo siguiente. Póngase de pie, por favor, estamos terminando. Habacuc declara lo siguiente y dice, Señor, aún y si todo lo que yo considero necesario o significativo en mi vida me fuera quitado, aún así, dice, aún así yo tomo la decisión de tener gozo en mi vida. Tomo la decisión de alegrarme en el Dios de mi salvación. Estoy parafraseando las palabras de Habacuc de lo que estamos viendo hoy. Él se da cuenta que el gozo es una elección que debemos tomar. Y que este gozo se encuentra solamente en el Señor y que depende de nuestra comunión con Cristo. ¿Qué decisión tomarás tú? ¿Eliges el gozo o eliges la tristeza? En todo el mundo y por esta situación que enfrentamos desde el año pasado, muchos han tomado la decisión por la tristeza. Muchos han tomado la decisión del pesimismo, del dolor, de la frustración, de la queja. ¿Qué decisión tomas el día de hoy? ¿Cuántos eligen el gozo de Dios? Recuerda, es un fruto del Espíritu Santo y como hijo de Dios es algo que tú dispones, pero tú tomas la decisión. Así como una botella de agua, la ponen aquí frente a mí. Yo tomo la decisión de tomar agua o no. Si tengo sed, ¿qué hago? Tomo agua. Es lo mismo, aquí está el gozo en este contenedor. ¿Te estás viendo amenazado por las situaciones, por los problemas?
¿Están robándote la paz? ¿Están quitándote el gozo? Bebe, toma, ahí está a disposición nuestra. La Biblia dice, si alguno se encuentra triste, haga oración. Y en la oración es donde fortalecemos también nuestro gozo en Cristo, el gozo de nuestra esperanza. Pablo lo dijo así, 2 Corintios 4, 8 al 10, y cierro. Estamos atribulados en todo, vea lo que dice Pablo. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Eligiendo el gozo Pablo. Él no está negando las tribulaciones. Estamos atribulados, pero no angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados. Estamos perseguidos, mas no desamparados. Estamos derribados, pero no destruidos. Así lo dice Pablo. Esto es una decisión por el gozo de Dios. Es una decisión por el gozo de Dios. Un predicador contó acerca de una ancianita creyente que al experimentar algunas aflicciones y algunos temores, se le preguntó acerca de su seguridad, de su confianza. Y ella contestó humildemente. Ella dijo esto: muchas veces mis pies han temblado sobre la roca, pero nunca en mi larga vida de cristiana he visto a la roca temblando debajo de mis pies. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Él es la roca de nuestra salvación. Elegimos el gozo o la tristeza. Usted toma la decisión. ¿Cuál será su actitud? Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Porque cada vez que tu palabra nos es revelada, podemos comprender esas verdades espirituales, Señor. Estas verdades espirituales que nos alientan, que nos fortalecen, que nos animan. Y hoy tomamos la decisión de alegrarnos en ti. Iglesia, ¿cuál es tu problema hoy? ¿Cuál es tu adversidad? ¿Qué es lo que está inquietándote en este momento? Abre tus labios, abre tu boca y haz esta declaración: yo elijo el gozo de Dios. Yo elijo alegrarme en el Dios de mi salvación. Elijo alegrarme en el Dios de mi salvación, porque Él es mi fortaleza. Yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Jehová el Señor es mi fortaleza. Alégrate en Él. Toma la decisión de gozarte en el Señor. Y vamos a terminar haciendo esta declaración con un canto. Es más grande que los problemas. Eres más grande